A continuación, veremos los 5 trastornos mentales más raros del mundo. El trastorno de identidad de la integridad corporal es una enfermedad psiquiátrica que provoca en el individuo afectado un irresistible deseo por amputarse una o más extremidades sanas del cuerpo. Los nombres más recientes de este trastorno han reemplazado el de apotemnofilia, debido a la creciente convicción de que esta enfermedad no es una parafilia. Para entenderlo mejor, definamos parafilia. Es un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante de placer se encuentra en objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos. Una persona que sufre de esta enfermedad desea tener amputadas una o más de sus extremidades. Este trastorno debería confundirse con acrotomofilia, que es el deseo sexual por alguien que ya tiene un miembro amputado. En estos testimonios se narran cómo algunas personas han permitido, por ejemplo, que un coche pase sobre sus miembros, o que han dañado sus extremidades tan severamente que los médicos no tienen otra opción que cercenarlas. A menudo, la obsesión se centra en un solo miembro. No obstante, el trastorno de identidad de la integridad corporal no conlleva solamente la imputación. Se trata de alterar significativamente la integridad del cuerpo. Algunas personas sienten el deseo de convertirse en paralíticas, ciegas, sordas o usar dispositivos ortopédicos. Otros fingen ser amputados al utilizar muletas y sillas de ruedas en la vía pública o en sus hogares. Los enfermos con este trastorno se sienten incompletos con sus 4 extremidades y se sienten aliviados tras la amputación. Saben exactamente qué parte de qué miembro debe ser cercenada para calmar su sufrimiento. Las causas exactas del trastorno de identidad de la integridad corporal son desconocidas. Síndrome de Cotard. Enfermedad mental relacionada con la hipocondria. El afectado por el síndrome de Cotard cree estar muerto, tanto figurada como literalmente, estar sufriendo la putrefacción de los órganos o simplemente no existir. En algunos casos, el paciente se cree incapaz de morir. Los pacientes llegan a creer que sus órganos internos han paralizado toda función, que sus intestinos no funcionan, que su corazón no late, que no tienen nervios, ni sangre ni cerebro, e incluso que se están pudriendo. Llegan a presentar algunas alucinaciones olfativas que confirman su delirio, olores desagradables como a carne en putrefacción. Inclusive, pueden llegar a decir que tienen gusanos deslizándose sobre su piel. Uno de los casos documentados por Cotard fue el de una mujer que negaba la existencia de partes de su cuerpo, su necesidad de comer, y decía estar condenada para la eternidad, por lo que no podría sufrir una muerte natural. Como consecuencia de sus actos, murió de inanición. Los síntomas del síndrome de Cotard también llegan a incluir la alucinación de pensar que uno no existe como persona, que está en putrefacción y el delirio de haber perdido sangre, órganos o ambos. La distorsión de la realidad es provocada por un mal funcionamiento del área cerebral llamada giro fusiforme, encargada de reconocer los rostros, y también de la amígdala, un grupo de neuronas que procesa las emociones. La combinación resulta en una falta de reconocimiento al mirar caras familiares, incluyendo la propia, lo cual provoca que las personas se sientan desconectadas de la realidad. A la fecha, los científicos no han encontrado una cura para la causa del delirio de negación. Por lo tanto, los tratamientos son para combatir los síntomas. Los tratamientos incluyen antidepresivos, antipsicóticos y terapia electroconvulsiva. El síndrome de Coro es un síndrome bastante extraño y es relativamente nuevo. Data desde inicios de 1990. Es un trastorno psiquiátrico propio de China, India y del sudoeste asiático, caracterizado por la convicción infundada de que el propio pene se está cortando e introduciéndose progresivamente dentro del abdomen. También se conoce como síndrome de retracción genital y la angustia del paciente le lleva a creer que finalmente le causará la muerte. Se acompaña de ansiedad grave y ataques de pánico, incluso en ocasiones de esquizofrenia paranoide. Suele afectar a varones jóvenes y de mediana edad. Se considera un síndrome relacionado con la cultura. En ocasiones se da también en mujeres, que temen que los labios de la vulva, los pezones o los pechos se retraigan hacia el cuerpo. En 1997 hubo un brote en Singapur, donde cientos de hombres llegaron a pensar que sus penes habían sido robados. Delirios de Capgras. El síndrome de Capgras, también conocido como ilusión de los dobles, fue escrito por primera vez por Jean-Marie Joseph Capgras. Es un trastorno, parte de un proceso psicótico, por el cual el afectado tiene la creencia delirante de que una persona cercana con la que existe un vínculo emocional, por lo general un familiar con el que convive, ha sido reemplazado por otra persona.
un sustituto idéntico tanto en su físico como en su forma de actuar, lo que le provoca fuertes sentimientos de miedo y rechazo hacia esa persona a la que considera un impostor. Imagine por un momento la situación. Vuelves del trabajo y tras abrir la puerta de casa te encuentras con un extraño, que se parece mucho al familiar, tu hijo, marido, esposa, con el que compartes hogar, pero algunas diferencias te hacen pensar de que no lo es. El miedo e incluso terror que puede provocar esta situación va a generar un gran sufrimiento psicológico a quien lo sufre. El por qué ha sido reemplazado, por quién o para qué, son preguntas que no es capaz de explicarse a la persona que sufre el síndrome de Capgras, lo que añade aún más incertidumbre y miedo a la situación. Esto va a derivar en sentimientos de evitación o rechazo hacia el sustituto, siendo este el primer síntoma que puede apreciar un allegado sobre que algo no va bien. Una situación que si no se resuelve va a generar una gran tensión familiar, que puede terminar con la separación de la pareja en caso de que ésta sea la sustituida o el alejamiento de tus seres queridos. La ilusión de los dobles es más frecuente en mujeres y puede darse temporalmente o de forma crónica, pudiendo aparecer en cualquier momento de su vida. Actualmente no existe un consenso sobre la explicación en el origen y mantenimiento del síndrome, considerándose este multifactorial. Lo que sí se ha observado es que a menudo aparece junto con trastornos orgánicos como lesiones cranoencefálicas o tumores cerebrales, así como junto con trastornos psicológicos como la esquizofrenia paranoide, la depresión psicótica o los trastornos delirantes. Insomnio familiar fatal. El insomnio familiar fatal es una enfermedad hereditaria. Quienes sufren de insomnio saben lo desagradable y desgastador que es dormir poco y a veces nada. Pero este trastorno va mucho más allá de lo que te imaginas. Se cree que existen 30 familias en todo el mundo que llevan como carga el insomnio familiar fatal, en la que el cerebro se va deteriorando, y una vez que empiezan los síntomas la muerte llega en un año o año y medio después. El insomnio familiar fatal se hereda de uno de los padres recibiendo una versión mutante del gen PRNP, que está encargado de la síntesis de ciertas proteínas encargadas de la activación de tejidos y procesos cerebrales. Quienes van a sufrir insomnio familiar fatal tienen una vida normal hasta entrando los 40 años, en que aparecen sus primeras señales y los primeros casos datan de mediados del siglo XVIII. Afecta a ambos sexos y suele aparecer en la edad adulta, aunque se han descrito casos de aparición infantil y juvenil. Los síntomas principales consisten en insomnio persistente, pérdida de peso, dificultad para hablar, alteraciones del sistema vegetativo, incluyendo sudoración excesiva, fiebre y taquicardia. Existe también dificultad para caminar, déficit cognitivo y de las capacidades intelectuales como la memoria y síntomas psiquiátricos, entre ellos alucinaciones, ansiedad y procesos depresivos. También se ha observado la existencia de alteraciones de la visión y movimientos involuntarios. La evolución es progresiva, durante un periodo variable entre 6 y 18 meses, entrando finalmente los pacientes en estado de coma hasta su muerte. Imagina estar cansado y no poder dormir. Imagina lo desesperante que puede llegar a ser, y no existe ninguna cura a este trastorno.